qué la gente que más se ama es la que más se odia? Te lo pregunto a ti. Con una violencia que ha sido permitida y normalizada desde hace muchísimo tiempo. So love to me meant pain. मुझे हिंसा का मतलब पता ही नहीं था. ¿Cómo convenciste a estas mujeres que hablaran del momento más traumático, sin duda, de sus vidas? Creo que uno de los objetivos fuertes de la película, y por eso son 5 historias de mujeres que lograron salir y que están reconstruyendo su vida. Love is not supposed to hurt. Brutal, conmovedor, bello, encabronante. Estos son adjetivos que se usan para calificar tu último documental, Batallas íntimas. En una nuez, Lucía Gajá, ¿cuál es el tema de Batallas íntimas? Batallas íntimas es un documental sobre violencia doméstica en 5 países que trata a través de testimonios de 5 mujeres. Una mujer es de la India, otra de España, otra de Estados Unidos, otra de Finlandia y otra mexicana. Y a través de sus testimonios, pues relatan su vida de violencia con sus exparejas. Has dicho que el tema se te ocurrió leyendo una nota de periódico. ¿Nos puedes relatar esa nota? Sí, era una nota del periódico El País, el periódico de España, en donde pues, se narraba un episodio en donde pues, un señor de 75 años había asesinado a su esposa, también de 75 años, de muchas puñaladas en la cocina de su casa el día de su cumpleaños. Y pues al leer esta nota me impresionó muchísimo. Y justo en ese momento como que se detonó la idea ya muy clara de empezar a investigar para poder hacer esta película. Mi sobrina chiquitita me preguntaba, ¿por qué la gente que más se ama es la que más se odia? Te lo pregunto a ti. Esa fue una de las preguntas por las que empecé a hacer esta película, porque justamente quería saber qué pasaba o qué podía pasar para que un hombre asesinara a la madre de sus hijos, a su compañera de años, a la persona con la que decidió formar una vida y la maltratara y la violentara y la humillara, ¿no? Porque pues para mí el amor es otra cosa. Y creo que no sé si hay una respuesta, una sola respuesta. Creo que tiene mucho que ver con una violencia estructural que vivimos las mujeres y con una violencia que ha sido permitida y normalizada desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros hicimos, nosotros éramos todo un grupo con Carlos Carrera, Isabel Tardán era la productora, yo era la guionista y coproductora, una película que se llamó Backyard, El Traspatio. Y como guionista, después de preguntarme cuál era la causa de los feminicidios, si podía señalar con un dedo una sola causa, llegué a esta conclusión: porque era permitido, porque no había consecuencias, porque podías matar a una mujer y tirarla en el desierto y que tu vida no cambiara. Sí, hay muchas causas estructurales, también una tradición de violencia hacia las mujeres, pero la principal es que se puede. Así es. Sí, y también creo que hay situaciones que ayudan a esto, ¿no? El silencio, el ser la violencia invisibilizada. Hablando de la violencia doméstica, por ejemplo, pensando que esto pues corresponde solamente al hogar en donde sucede, que no nos incumbe como sociedad o como familia o como amistades, tratar de ver qué podemos hacer y cómo podemos ayudar para que estas situaciones cambien, ¿no? La complicidad que rodea esos hechos es vida privada de los otros, entonces no me meto y entonces pueden suceder asesinatos. Así es. ¿Por qué no hacer una ficción? ¿Por qué hacer un documental? Bueno, a mí me gusta mucho el documental porque creo que para mí es muy importante contar las historias a través de las personas a las que les están sucediendo estas historias, ¿no? Creo que para mí es muy importante el respeto que tengo a la gente, y en este caso a las mujeres que
pues decidieron colaborar conmigo y dar su testimonio para esta película, porque un poco como lo veo, por ejemplo, entre la ficción y el documental, para mí una de las diferencias más importantes es que no son actrices y no son actores que representan un papel, ¿no? Déjame preguntarte, ¿cómo convenciste a estas mujeres que hablaran del momento más traumático, sin duda, de sus vidas frente a cámara? Creo que tuvo que ver mucho la preparación que tuve y la investigación y todas las lecturas que hice de alguna manera cómo me empapé de lo que ellas pues podían haber sentido, ¿no? Y por lo que pasaron. Porque aunque son historias son mujeres de diferentes lugares, pues las historias son prácticamente las mismas, ¿no? Entonces, creo que mi intención y la importancia para mí de hacer esta película y contar estas historias, para ellas fue muy importante, ¿no? También como tener un espacio en el que ellas pudieran contar su historia, su lado de lo que pasó y poder prevenir a otras mujeres. ¿Estaban deseosas de hablar, de decirlo? Yo no sé si deseosas es la palabra, pero sí creo que tenían una intención de poder contribuir a que esto desaparezca o disminuya, ¿no? De poder contar su dolor y creo que al contar el dolor, pues hay dolor, ¿no? Y sí uno vuelve a ese lugar. Pero creo que para ellas era muy importante tener este espacio en donde pudieran de una manera tranquila, en confianza, contar su historia. Y la verdad es que yo lo que les preguntaba era, cuéntame tu historia, cuéntame cómo fue tu relación. Y sí, o sea, era una historia larga, ¿no? No fui yo como insistiendo en llegar a lo más fuerte y terrible de la violencia que vivieron, sino que ellas solas decidieron contarlo, ¿no? Creo que eso ha cambiado en los últimos años, que la vergüenza cambió de bando. Antes, tal vez hace 10 años, mujeres que hubieran sufrido estos traumas se hubieran sentido avergonzadas de haberlos sufrido. Y creo que la revolución cultural que estamos viviendo consiste es que es en el victimario, el que está siendo forzado a asumir la vergüenza, no la víctima. Sí, pero también creo que es un proceso por el que ellas pasan, ¿no? Por ejemplo, pues ellas me decían que la vergüenza era una de las situaciones y una de las cosas por las que ellas no se atrevían a contar, ¿no? La situación en la que estaban y cómo justamente el moverse de ese lugar y el reinventarse y el salir de esa violencia las ha ayudado y sí las ayuda a dejar esa vergüenza, ¿no? ¿Quieres que eso le pase a la gente que vea la película? Que después de ver a estas mujeres hablando, sientan un cambio interno. Pues yo sí creo que uno de los objetivos fuertes de la película, y por eso son 5 historias de mujeres que lograron salir y que están reconstruyendo su vida, es saber y decir, hay algo más después de eso, ¿no? No es la vida que te tocó, no es si le pasó a tu madre, si le pasó a tu abuela, no tienes tú que seguir ahí también. La vida puede ser diferente y hay gente que ayuda, ¿no? Y hay gente que escucha y hay gente que abraza y gente que acompaña a las mujeres en esta salida. Y la belleza formal, para ti es, bueno, no se alcanza la belleza formal por accidente. ¿Por qué? ¿Por qué la belleza formal en un tema tan poco bello? Pues fue una apuesta que afortunadamente creo que funcionó y está funcionando, que no queríamos hacer una película, digo, si ves la película no hay ninguna imagen gráfica de la violencia, ¿no? Toda la violencia está narrada a partir de los testimonios de ellas y ya va hacia nuestra imaginación, ¿no? Y hacia cómo nosotros podemos reconstruir esas historias en nuestro imaginario. Pero para mí... Como la tragedia griega. Sí, un poco, exacto. ¿Pensaste en la tragedia griega? No precisamente, pero sí era muy importante desde el principio. Trabajé mucho con el fotógrafo el concepto de la belleza dentro de la película y de hacer una película bonita de un tema tan terrible, ¿no? Porque creo que también, y me he dado cuenta un poco en el intercambio con el público, esta belleza ayuda a que el tema se entienda y se vea desde otro lugar. Bueno, ¿no? tomaste la misma decisión que los trágicos griegos, porque también el lenguaje de los trágicos griegos es insoportablemente bello mientras están describiendo cosas insoportablemente
horrendas, por eso es tragedia. Vamos a otro segmento de batallas íntimas. Nothing is more important than your life and your ability to walk and live without fear. To know that your home should be a place of love and safety. You should never be afraid in your house. ¿Estado civil? Casado. Me llamó la atención que dijiste, todas las historias son en el fondo una misma. ¿Encontraste ese diagrama de cuál es la historia de violencia en el amor? Pues un poco quería hacer esta película y en estos 5 países porque quería encontrar si las historias de las mujeres en la forma en la que entraron a la relación y fueron violentadas y salieron de la violencia se parecía o tenía similitudes, ¿no? Desafortunadamente, pues encontré que sí. He platicado algunas veces que ya hacia el final, cuando terminábamos ya como de filmar, fue una filmación que duró aproximadamente 4 años, para mí era como, la imagen era como un salón de clases en donde todos estos hombres que habían violentado así a sus mujeres hubieran tomado el ABC de la violencia, ¿no? Como si hubieran aprendido en un salón de clases cómo ejercerla, porque las mujeres me contaban la misma historia y el mismo patrón de cómo empezaba y cómo después de pues todo un encantamiento, ¿no? Empezaba pues el alejarlas de sus familias, en convencerlas de salirse de trabajar, en que dejaran de ver a sus amigas y a sus amigos, ¿no? Y entonces poco a poco se empezaba a formar esta dependencia absoluta en la relación. Y como después venía la violencia física, ¿no? Y la degradación. Lucía Gajá, pues mucho gusto en haber platicado contigo. ¿Estás trabajando, me imagino, en otro documental? Sí, tengo 2. Uno es la segunda parte de mi vida adentro, es el seguimiento del caso de Rosa Estela Olvera, que sigue presa en Estados Unidos y que para mí es muy importante pues seguir visibilizando su situación, ¿no? Que no quede ¿Y el otro? En el olvido. Y el otro es un documental sobre un director inglés que se llama Julian Temple, que empezó a filmar, fue el de los primeros que empezó a filmar a los Sex Pistols y a The Clash. Es un documental muy diferente a lo que he hecho hasta ahora, pero bueno, otra de las pasiones de mis pasiones es la música. ¿El rock? El rock. Entonces, bueno, a ver qué tal. Pues mucho gusto y cuando los estrenes, cuando los termines y los estrenes, por favor, ven aquí a mostrarnos, ¿no? Muchas gracias, Sabina. Gracias. Gracias. Feliz de estar aquí contigo y tu auditorio.